No importa qué tan malo seas o qué tan bueno seas o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido, cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, oh mis heridas. Muy buenos días, reciban un afectuoso saludo desde Radio Adicción Cristiana en su programa Predicando a las Naciones. Les saluda su amigo y servidor, Pastor Javier Chaires. En esta mañana, dando gracias a Dios por esta oportunidad, a través de estos medios, de este programa donde está diseñado para compartir la palabra de Dios y brindarle un mensaje de fe, de esperanza y un mensaje de bendición para usted y su apreciable familia. Si gusta contactarse con nosotros, ya estamos en la disposición de atenderle. Le informamos que puede hacerlo vía WhatsApp a través de el 811-555-9932. Le repito, WhatsApp 811-555-9932, y puede hacerlo también a cabina en el teléfono 1937-4823 y 15-22-3508. Repito, teléfono de cabina 1937-4823 y 15-22-3508. En esta mañana quisiéramos iniciar con una oración pidiendo que el Dios de paz, el príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana pueda llegar a nuestros corazones y a nuestra vida, trayendo paz y produciendo en nosotros lo que Él tiene para nuestras vidas en esta mañana. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana te pido por aquellas personas que en esta mañana se sienten relegadas, rechazadas por alguna situación, por aquellos que piensan que su vida no tiene solución, que están sedientos de la verdad y han buscado diferentes formas de encontrar la paz, el gozo que solamente tú das. Yo te pido que a través de este medio, mi Señor, tú tengas un encuentro con cada persona y que cada alma sedienta, cada persona que en esta mañana, oh Dios, puede escuchar este mensaje, pueda abrir su corazón y tener un encuentro verdadero contigo, porque tú eres la vida eterna, tú eres el camino y tú eres la verdad perfecta. Escucha nuestra oración, mi Señor, pues te pedimos en el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestra ciudad y de cada persona que en esta mañana, oh Dios, tiene la disposición de escuchar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, antes de entrar a nuestro tema de esta mañana titulado El verdadero encuentro con Cristo. Mientras usted se prepara su corazón, prepara alguna Biblia, si tiene por ahí alguna libreta, le informamos las actividades que tenemos en nuestra iglesia. La Iglesia Cristiana Familia y Vida está ubicada aquí en la ciudad de Santa Catarina, con la siguiente dirección: calle Bahía de la Paz,
230, cruz con la calle Santa Catarina, en la colonia Lomas del Poniente. Las siguientes actividades que tenemos: martes 8 de la noche, tiempo de oración, de intercesión a nuestro Dios; miércoles, discipulado básico de la vida cristiana; sábado 6 de la tarde, reunión de jóvenes; y los domingos contamos con 2 servicios, 11 de la mañana y 5 de la tarde, son reuniones generales. Estaremos compartiendo nuevamente la información de nuestras actividades antes de finalizar nuestro programa, y nos dará mucho gusto atenderle y recibirle en nuestra iglesia cristiana, Familia y Vida. Bien, nuestro tema en esta mañana, que es un tema muy importante porque nos habla de ese cambio radical en nuestras vidas, lo titulamos Un verdadero encuentro con Cristo. ¿Qué sucede en la vida cuando, después de haber experimentado, buscado algunas alternativas, tenemos nuestro encuentro con Dios? Que Dios no es una opción, Dios es la solución, Dios no es una alternativa, Dios es la respuesta a nuestras vidas, es la verdad absoluta sobre nuestras vidas. Y Dios nos hace una invitación a que tengamos un encuentro con Él. En esta mañana yo quiero compartir la experiencia real de un hombre llamado Zaqueo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10, nos narra la preciosa historia cómo Cristo puede cambiar la vida cuando el ser humano se dispone a tener un verdadero encuentro con el Señor, con el Salvador. Podemos decir, la vida es cambiada, la vida es transformada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que la vida puede tener ese cambio importante y radical que nuestra vida y nuestro corazón necesita. La historia de Zaqueo es muy interesante. Nos habla de un hombre real como cualquiera de nosotros, pero también nos habla de un cambio que es verdadero, y nos presenta un Cristo que es real, el Cristo único, el Cristo que viene a cambiar la vida y a cambiar nuestro rumbo, nuestra historia, y a darle realmente el sentido verdadero a nuestra vida. Bien, Zaqueo era un hombre que había luchado, era un hombre con buena visión, era un hombre que tenía retos muy grandes en su vida. Había alcanzado algunos, sin embargo le faltaba el reto más importante: tener paz, tener salvación y tener un encuentro con Cristo. Este hombre, Zaqueo, en la ciudad donde él vivía de Jericó, era un hombre que tenía mucho reconocimiento. La gente le reconocía porque era un hombre principal. Sin embargo, había un problema: aunque era un hombre popular, no era admirado. Era un publicano, que en aquellos tiempos era sinónimo de pecador, sinónimo de rechazo, de persona que no era agradable. Entonces este hombre, aunque era un hombre muy popular, no había quien admirara su vida, no había quien quisiera ser como él. Era un hombre que tenía riquezas, porque había alcanzado, decimos, era un hombre con sueños, era un hombre con metas preciosas en su vida, y había alcanzado a tener riquezas. Sin embargo, encontramos que no era un hombre prosperado. Entonces, era popular, pero no era admirado. Era un hombre rico, pero no había alcanzado la prosperidad verdadera que solamente Dios da cuando prospera nuestro corazón, en la riqueza de paz, en la riqueza de gozo y alegría y salvación que viene de parte de Él. Tenía otra cualidad también importante: era un hombre religioso. Sabe que tenía la mejor religión de esos días, practicaba la mejor religión que podía haberse llevado a cabo en esos días, el judaísmo. Sin embargo, a pesar de que tenía una religión muy hermosa, se daba cuenta de algo muy importante: él no tenía salvación. Le faltaba esa experiencia tan preciosa en su vida, porque a pesar de tener un sistema religioso muy ordenado, muy bonito, sin embargo no tenía salvación, es decir, no tenía una relación con Dios, no tenía una experiencia con Dios. Por consecuencia, su corazón estaba totalmente vacío. Entonces, consideremos a través de este capítulo 19, que quiero llevarlo a través de los diferentes versos, a considerar cómo se lleva a cabo, cómo se produce un verdadero encuentro con Cristo. Hoy mucha gente ha tenido encuentro con una religión
pero no encuentra la paz de Dios. Hoy puede tener encuentro al alcanzar ciertos niveles, ciertas metas, ciertos sueños. Sin embargo, en el corazón hay un vacío tan profundo, tan grande, que solamente Dios puede llenarlo. Y Zaqueo fue un hombre que un día se dio cuenta que hacía falta en su vida un encuentro con el Señor Jesucristo. Dice entonces nuestra historia en esta mañana del capítulo 19 del Evangelio de San Lucas. Iniciamos en el verso 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ese es el primer punto. Ese es el primer paso hacia el encuentro con Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, nos damos cuenta de este factor importante: la presencia de Cristo, esa presencia que lo cambia todo. Cuando Cristo llega a un lugar, las cosas cambian. En los evangelios encontramos que Cristo llegó a donde la muerte había llegado, donde aun cuando estaban velando a las personas que ahí habían muerto, y aun cuando tenían días de muertos, como es el caso de Lázaro, donde Cristo llegaba, o donde Cristo llega, las cosas cambian. Donde hay muerte, Él viene a dar vida. Donde hay pecado, Él viene a dar santidad. Donde no hay propósito, Él viene a dar un propósito importante en la vida. Por eso en esta mañana el texto bíblico dice: habiendo entrado Jesús. La presencia de Cristo siempre va a ser importante en la vida nuestra. No es una opción, es una necesidad en nuestro corazón. Solo cuando Cristo entra, las cosas pueden cambiar, porque Él vino con un propósito muy grande sobre nuestras vidas y a darle dirección correcta. Encontramos que la historia de la humanidad cambió cuando Cristo entró a este mundo. La historia misma se divide entre el antes y después de Cristo, porque cuando Cristo entra a nuestro mundo, las cosas cambian. Entonces, si la historia de nuestra humanidad se marca en el antes y el después, antes el mundo estaba perdido. Después de Cristo tenemos un Salvador, tenemos un Señor, tenemos un Dios, tenemos un Mesías que vino a rescatar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como encontramos en esta misma historia. Todas las cosas las obtenemos de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación. Dice la palabra del Señor: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación que Cristo nos ofrece es única. Cristo es el único Salvador, Cristo es el único camino, es la única verdad, es la verdad absoluta de parte de Dios. Y cuando tenemos un encuentro con Cristo, es entonces cuando nuestra vida toma sentido, porque obtenemos nuestra bendición y nuestra redención en Jesucristo. Nuestra salvación viene de Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nuestra oración, el Señor nos dio garantía y dijo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, creyendo, teniendo confianza, lo vas a recibir. Nuestra reunión con Cristo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y así podríamos enumerar tantas cosas que obtenemos en Cristo Jesús: nuestra fe en su nombre, nuestra fuerza en el poder y en la autoridad de Cristo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos damos cuenta que separados del Señor nada podemos hacer, porque Él es dice: Cristo en nosotros, Cristo en mi vida, es la esperanza de gloria. Entonces el Señor Jesucristo es el todo en nuestro caminar. Y qué precioso es que hasta el final de nuestros tiempos, hasta este día, el Señor está buscando, provocando un encuentro con nosotros. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué bendición tan grande que el Señor Jesucristo está buscando el que se produzca un encuentro, repito, habiendo entrado Jesús. No pueden suceder cosas de lo alto, cosas del cielo, cosas de Dios, si no permitimos que Cristo entre a nuestra historia, a nuestra condición. Cuando Él entra a nuestras necesidades, a nuestra enfermedad, Él es la medicina. Dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el verso número 2: ¿qué debo hacer para que Cristo
o para tener un encuentro verdadero con Cristo. Verso 2 dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, sucedió. Tomemos esta palabra para nuestros días. ¿Cuánto necesitamos que cosas de Dios sucedan? Cuando Cristo entra, suceden milagros. Hablemos de esta experiencia de vida. Señor, hoy necesito que algo suceda en mi vida. Quizás como Zaqueo nos encontramos en una etapa de desesperación, que aunque haya riquezas, como dice aquí, era jefe de los publicanos y rico, quizás a pesar de tantas cosas que podemos tener hoy en día, tantos avances y aquellas cosas que facilitan nuestra vida para tener mayor comodidad o mayor éxito en lo que emprendemos, sin embargo, dice el verso número 2, y sucedió que a un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, sucedió, buscando con todo corazón que algo suceda. Hoy en día, para que el encuentro con Cristo se haga real, tenemos que permitir, Señor, que algo suceda. Zaqueo, en su grande necesidad, él estaba buscando esta oportunidad. Señor, yo necesito que algo suceda. Tenemos que darle oportunidad. No podemos encerrarnos en nuestras vidas y buscando que Dios haga un milagro sin tener la sed, el hambre de decir: Dios, yo necesito que algo suceda. Tenemos que darle un motivo a Dios para que Él nos bendiga. Zaqueo le dio motivos a Dios suficientes para ser un hombre bendecido, porque él buscó un acontecimiento. Dios, yo necesito que algo acontezca en mi vida. Yo necesito que algo suceda en mi corazón, como nos dice este texto. El encuentro con Cristo provoca sucesos de parte de Dios. Hoy tenemos que detenernos ante esta necesidad de decir: Señor, yo necesito que algo suceda en mi vida. He tocado fondo, estoy en una situación desesperada, siento que mi vida ha perdido por completo el sentido. Señor, hoy necesito un encuentro contigo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Permitir que algo precioso de Dios suceda en nuestras vidas. Es decir, dale un motivo a Dios para que Él te bendiga. Tú necesitas un acontecimiento en tu vida, entonces que en esta mañana aprendamos a provocarlo, porque dice el texto: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Qué necesito para un encuentro verdadero? Reconocer mis necesidades. Si Zaqueo lo único que tenía era dinero, no tenía nada. Si Zaqueo lo único que tenía era autoridad sobre los demás, no tenía nada. Este hombre reconoció su necesidad. Era jefe, era líder, era jefe de muchas gentes, daba órdenes, organizaba, planeaba y decía cómo debían llevarse a cabo las cosas. Sin embargo, aunque era un jefe, no tenía autoridad sobre su propia vida. Era jefe, pero su vida estaba en un completo desorden. No puedes ser líder de los demás si primero no dominas y no gobiernas sobre tu propia vida. Qué fracaso tan grande era la de este hombre Zaqueo, que era un buen líder, era una persona conocida como un buen líder para los demás, porque había alcanzado un puesto extraordinario dentro del gobierno romano, había llegado a una meta muy alta. Sin embargo, aunque era un líder y aunque era un jefe, su vida estaba en un desorden por la siguiente razón: no puedes ser líder de los demás mientras no gobiernes tu propia vida. Ese era un fracaso. Hoy puedes tener autoridad sobre mucha gente, pero si no tienes autoridad sobre tu vida, hoy puedes controlar y tener gobierno en tu empresa, en tu casa, en las diferentes áreas, pero mientras no gobiernes tu vida, mientras no tomes el control, mientras no seas líder de tu propia vida, mientras no seas dueño de tus propias decisiones, mientras no haya un gobierno sobre tu vida, no tomes el control, las cosas no van a funcionar. Este hombre reconoció su necesidad. Señor, yo necesito que tú dirijas mi vida. Acordémonos de esta palabra: sucedió. Hoy necesitamos un suceso
de parte del Señor. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para que el encuentro de Jesucristo sea verdadero? Verso número 3 nos da una lección también importante sobre mi encuentro con Dios. Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí hay algo muy importante en este hombre. Hay un ingrediente de fe, hay un ingrediente de actitud muy correcta. Procuraba ver quién era Jesús. Él se había enfocado en una sola visión ese día. Él tenía una meta muy grande ese día. Zaqueo se levantó con el pie derecho, por decirlo de cierta forma, y él caminó con una sola visión: quiero conocer a Jesús. Así nos dice el texto. Procuraba, anhelaba ver quién era Jesús. De esa manera, cuando él se levanta con esa decisión, con esa visión, que es una necesidad hoy en día, hoy tenemos que levantarnos en esa misma actitud. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Él, y voy a hacer lo posible y aún hasta lo imposible en cuanto esté de mí por conocer a Jesús. Él había escuchado que Cristo hacía milagros. Zaqueo había escuchado que Cristo perdonaba pecados. Zaqueo había oído que cuando alguien tenía un encuentro con Cristo, las cosas cambiaban. Sus pecados eran perdonados, sus enfermedades eran sanadas, su alma era liberada y sucedían milagros importantes. Y entonces Zaqueo dijo: yo necesito ver quién es Jesús. Pues la Biblia dice en San Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese la clave importante de la vida eterna. Esta es San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuánta razón había en Zaqueo al levantarse con esta necesidad? Quiero ver a Jesús, yo quiero ver quién es Jesús. Porque él tenía una pregunta importante, como quizás en esta mañana alguien que no ha conocido, no ha tenido su encuentro con Dios puede preguntarse: ¿quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué me ofrece el Señor? Fíjese cómo Zaqueo, ante una inquietud en su corazón, él decía: ¿quién es Jesús? He escuchado acerca de Él, pero quiero saber quién es Jesús. ¿Qué hace Jesús? Me han dicho que Jesús da paz. Me han dicho que cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, entonces la paz de Dios se activa en su vida. Entonces Zaqueo tenía razones de peso para provocar y caminar sobre ese encuentro. ¿Quién es Jesús? Se dio cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Redentor de nuestras almas. ¿Qué hace Jesús? Jesús no rechaza a nadie. Jesús murió por todos. Cristo dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué me ofrece Jesús? Imagínense cuántas cosas me ofrece Jesús, el Señor Jesucristo, en esta mañana. Me ofrece su paz, su perdón, su misericordia, su amistad, porque nos damos cuenta que solo una experiencia personal con Cristo marcará tu vida para el encuentro con tu Salvador. Una experiencia. Procura que cosas sucedan. Dice la Biblia: sucedió. Procuraba ver. Empieza a tomar en tu vida el control y empieza a armar el rompecabezas que Dios tiene sobre tu vida para tener ese encuentro con el Señor. Y sobre todo en esta mañana, busca una experiencia personal con Cristo. Él es real, Él es verdad, Él está con nosotros, Él vive y reina porque Él no cambia. Y la experiencia personal con Cristo marcará nuestra vida a través de ese encuentro con el Salvador. Zaqueo, la religión no había causado ningún beneficio para su alma. Por eso en ese día él dijo: yo necesito algo más. Y tomó la mejor decisión de conocer a Cristo. Dice el verso 3 y verso 4 acerca de la historia de este hombre Zaqueo, las cosas que él hizo, que procuraba ver quién era Jesús. Y dice el verso 4: corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. A veces tenemos que hacer
un esfuerzo y vencer obstáculos. La Biblia nos invita a ir a la segunda milla. La salvación es un don de Dios, es algo gratuito que Dios me ha dado, sin embargo es lo más caro que existe. Tengo que hacer mi esfuerzo, tengo que caminar, tengo que correr, como dice la historia en este hombre que dijo: yo voy a vencer los obstáculos. Corrió delante y se subió a un árbol. Era algo históricamente o culturalmente no era correcto que un hombre adulto corriera como un niño. No era tampoco correcto que un hombre se subiera a un árbol. Sin embargo, Zaqueo se dio cuenta que su necesidad espiritual era mucho más grande. A veces nosotros tenemos temor o vergüenza de hacer nuestro esfuerzo para que Cristo cambie nuestras vidas, y nos dan temores ciertas cosas y no nos atrevemos a hacer algo. Fíjense cómo este hombre por encima de todas las cosas aprendió a vencer los obstáculos. Hoy te invito, mi hermano y amigo, que camines venciendo los obstáculos que vas a enfrentarte en la vida. Corriendo delante subió. No fue fácil, no fue sencillo, era un hombre pequeño de estatura, pero tenemos que compartir en esta mañana. Aprende a ser perseverante en tu comunión con el Señor. Persevera, lucha, esfuérzate, da un poco más. Cada día aprende a conocer más de Cristo, y cuando más le conozcas va a decir: hey, valió la pena. Pero este hombre, decimos, tuvo que aprender a vencer los obstáculos que estaban frente a él, porque corrió, se dio prisa. Hoy hay prisa en tener un encuentro con Dios. Hoy tenemos que correr en dirección a aquel que vino a darnos vida, y vino a darnos vida en abundancia. Pero cuando hacemos el esfuerzo, vale la pena. El encuentro con Cristo tiene que ver con el provocar un milagro en nuestras vidas. Hay que darle un motivo a Dios, hay que darle una razón a Dios para que Él me bendiga, y esa razón se llama fe. La fe mueve la mano de Dios. Hoy tenemos necesidad de provocar un milagro en nuestras vidas, provocar un mover de Dios, darle una razón. Este hombre corrió, se subió al árbol, le dio una razón a Dios para ser bendecido. Hoy tenemos que caminar en ese principio. Dale una razón, dale un motivo al Señor para que Él te bendiga. Y entonces, cuando este hombre Zaqueo se subió al árbol, dice el verso número 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese qué milagro tan precioso se sucede en esa mañana o en ese día. Zaqueo estaba en el árbol, no sé a qué altura estaría, pero imaginemos ese momento precioso cuando el Señor Jesucristo llegó a aquel lugar. Zaqueo estaba emocionado porque estaba viendo que el Maestro, que aquel Jesús, que aquel Cristo del cual muchas veces había escuchado, ahora estaba a unos cuantos metros, porque lo estaba viendo desde el árbol. Y en ese momento, cuando Zaqueo se da cuenta de que Jesús está pasando, de pronto el milagro sucede. El Señor llegó a aquel lugar, dice el texto, mirando hacia arriba, le vio. Cuando aquellas miradas se cruzan, como dice un cántico, una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y no solamente le miró, le dijo: Zaqueo, date prisa. Hay prisa en nuestra salvación, y sabe, es bueno saber que el Señor conoce dónde estamos, Él conoce nuestro nombre, y Él sabe que hay prisa de conocerle. Hay prisa de tener nuestro encuentro salvador con el Señor Jesucristo. Él sabe en qué condición estamos. Si usted ha hecho un esfuerzo y siente que nadie lo observa, en esta mañana les recuerdo, ahí está el Señor, mirando nuestra vida, porque Él sabe dónde estamos. Podemos engañar a otras personas y decir: estoy bien, estoy en buen lugar, y a veces la vida que llevamos nos lleva a una situación, pero Cristo sabe dónde estamos, Él sabe dónde vivimos. Le llamó y le dijo: Zaqueo, voy a tu casa. No hay nada que se esconda a la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Él sabe dónde vivo, Él sabe dónde estoy, Él conoce todo. Entonces, Cristo Jesús tiene un lugar, un tiempo y una forma para provocar un encuentro con Él. Ese es el día que Cristo hizo para mí. Ese es el tiempo que Dios preparó para que usted tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. Y a este hombre Zaqueo, entonces, esa mañana o ese día dijo: Señor, gracias por el milagro. Estar donde Dios quiere que estés, hacer las cosas que Dios quiere que hagas y ser lo que Dios quiere que seas, ese es el éxito verdadero en la vida cristiana. Escúchalo bien: estar donde Dios quiere que esté, hacer las cosas que Dios quiere que hagas y ser lo que Dios quiere que sea, es el verdadero es la meta del verdadero cristiano como hijo de Dios. Zaqueo estaba donde Dios quería que estuviera, hacía las cosas que Cristo quería que hiciera y deseaba hacer lo que Dios quería que fuera en su vida. Entonces, aquí encontramos una vida que provoca un milagro, porque estamos hablando en esta mañana qué sucede cuando yo tengo un verdadero encuentro con Cristo, o cómo tener un encuentro precioso con el Señor. Dice el verso número 6: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Por primera vez en su vida, Zaqueo tenía gozo en su corazón. Solo de parte de Dios llega el gozo en nuestras vidas. Sobre todo, Cristo me da un gozo eterno, perpetuo. La alegría puede ser circunstancial. Quizás en esta mañana alguien se alegra porque recibió una buena noticia, alguien se alegra porque sucedió algo importante en su vida, y la alegría de pronto puede ser circunstancial. La alegría es por aquellas cosas que recibimos en ocasiones, o cómo las cosas están marchando sobre nuestras vidas. Sin embargo, el gozo del Señor es totalmente distinto. El gozo del Señor es para todos los días y es para tenerlo en todas las circunstancias. El apóstol Pedro pasó por situaciones difíciles, complicadas. Sin embargo, él se gozaba, aun cuando estaba padeciendo por el Señor. El apóstol Pablo, que pasó muchas circunstancias muy adversas, él decía y tenía un consejo para nosotros: gózate, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. El gozo del Señor, dicen en el Antiguo Testamento, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo está en nuestros corazones, aunque las circunstancias sean difíciles. La carta a los Hebreos dice que el Señor Jesucristo veía con gozo la cruz. Sabía que después de la cruz la salvación se activaría sobre nosotros, porque el gozo de Dios es algo que las circunstancias no nos lo van a robar. La alegría es temporal, la alegría es momentánea, pero el gozo de Dios es permanente. Por eso el texto nos dice: entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Por primera vez en su vida este hombre sintió el gozo del Señor, aun cuando venían circunstancias. El gozo de Dios no le fue quitado. Un encuentro con Dios, dice el verso 7, enfrenta las adversidades. El verso 7: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En la vida tenemos adversidades. Zaqueo tuvo su encuentro glorioso y el gozo de Dios llenó su corazón, su vida, su familia, su hogar. Pero ahora tenía que enfrentar adversidades. Quizás hoy estás enfrentando adversidades por ser hijo de Dios, por haber tomado un compromiso con Cristo. Fíjese lo que sucedió en Zaqueo. Al ver esto, al ver que hubo un encuentro entre Zaqueo y Cristo, al ver esto, todos murmuraban y decían que Jesucristo había entrado a posar con un hombre pecador. Tenemos que enfrentar las adversidades. Cualquiera que quiere ser amigo de Dios tiene que renunciar a este mundo, porque la Biblia dice que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aprende a luchar en contra de la corriente. Hoy quizás tu vida está siendo criticada, estás siendo juzgado porque estás buscando un encuentro con Cristo. Te voy a decir, vale la pena caminar con Cristo.
Si estás sufriendo en esta mañana alguna situación, hay alguien que sufrió antes. Antes que nosotros fuésemos, Cristo fue a la cruz. Antes que nosotros sufriéramos algún desprecio, Él sufrió mucho antes por nosotros. Aprende a luchar en contra de la corriente, dice la palabra del Señor, puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Un encuentro con Cristo provoca un compromiso y una consagración. La vida no funciona si no hay un compromiso. Para que una empresa tenga éxito, necesita gente con un principio llamado compromiso. Para que una escuela alcance un nivel académico en buen nivel, es necesario ese valor llamado compromiso. Eso lo encontramos en el versículo número 8, es compromiso con la consagración. Tu encuentro con Cristo debe provocar un compromiso con la consagración. Dice el verso número 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es un compromiso. Cristo me ofrece un cambio de condición interna y me da un cambio de posición externa, es decir, ahora soy hijo de Dios, tengo una posición nueva en relación con Dios y ahora soy hijo de Dios. Pero esa posición con Dios, al ser llamado hijo de Dios por Jesucristo, me da una condición interna. Hay un cambio en mi interior. Una posición ante Dios me da un cambio interno precioso e importante sobre mi vida. Entonces, Zaqueo se atrevió a tomar un compromiso. Se comprometió a una restitución. Si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora el tesoro más valioso para la vida de Zaqueo no era su dinero, sino que era la presencia de Cristo. Ahora bien, mi encuentro con Cristo tiene que ver con una aprobación de parte de Dios. Ser aprobados de parte de Dios. Quizás pueda ser aprobado por la gente, quizás la gente me diga: eres buena persona, eres buen cristiano. Sin embargo, si no se cuenta con la aprobación de Dios, no funciona. El encuentro con Cristo produce una aprobación. Dice el verso número 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Cristo me dice es lo más importante. Lo que tengo este día de parte de Dios es el aspecto más sobresaliente, porque el milagro de milagros se produce aquí, que es la salvación, que es la sanidad, es la libertad. La bendición es para mí, la bendición es para mi casa. Ahora soy llamado un hijo de Dios porque Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás en esta hora, en esta mañana, estás buscando cómo tener un encuentro con Dios. Tenemos la clave, tenemos en el capítulo 19 los pasos a seguir para tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Vemos entonces que un hombre vino con tristeza, un hombre venía con frustraciones buscando un encuentro con Cristo, y ahora al final de la historia lo vemos de una manera diferente. El verdadero encuentro con Cristo se llevará a cabo cuando en mi corazón esté el anhelo de ser lo que Dios quiere que sea. Se lo repito en esta mañana: mi verdadero encuentro con Cristo se llevará a cabo cuando en mi corazón esté el anhelo de ser lo que Dios quiere que yo sea. Zaqueo se cansó de ser el mismo y él dijo: yo necesito ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo quiero compartir con usted una oración, porque este día puede ser el primer día del resto de su vida, y quiero compartir con usted esta oración. Señor Jesucristo, en esta mañana yo reconozco que necesito tu salvación, necesito tu dirección y tu propósito en mi vida. Hoy te pido, Señor, que tomes mi corazón,
que me des dirección en las cosas que estoy haciendo y me des ese buen principio de vida. Te entrego mi vida, te entrego mis tristezas, mis fracasos, y te pido que seas gobernando mi corazón, en el nombre de Jesús. Le recordamos, la Iglesia Cristiana Familia y Vida está ubicada aquí en la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, con la siguiente dirección: calle Bahía de la Paz, número 230, cruz con la calle Santa Catarina, en la colonia Lomas del Poniente. Contamos con las siguientes actividades: martes 8 de la noche, reunión de intercesión; miércoles 7:30, tiempo de discipulado básico; sábado, reunión de jóvenes; y los domingos contamos con 2 servicios: a las 11 de la mañana, reunión general, y a las 5 de la tarde. Se despide de ustedes su servidor y amigo, Pastor Javier Charis Martínez, agradeciendo su atención, y recuerde, solo Dios hace al hombre feliz. Que el Señor les siga bendiciendo en esta preciosa mañana, porque Él viene a cambiar nuestras vidas. Que Dios le bendiga, y un gusto el poder servirles.